Y bueno, hay varios análisis. Ayer algunos medios de comunicación decían, por ejemplo, las palabras más pronunciadas. Reforma daba cuenta que fueron pueblo, México, pandemia, gobierno y justicia. Pero también hay cifras que hablan de cuáles fueron promesas, cuáles son compromisos cumplidos, cuáles son declaraciones que no se pueden comprobar. Para analizar este y otros temas, las numeralias, agradezco mucho la comunicación a Luis Estrada. Él es analista político y socio director de SPIN. Bienvenido y gracias, Luis. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Luis, pues SPIN se ha vuelto muy famosa por estas infografías que hacen de cuánto dura una mañanera, cuántas veces se le da la palabra a una persona u otra. Las numeralias les han dado mucha marca y preguntarte ahora por la más reciente. Me imagino que ya tienen algunas cifras sobre este informe. Bueno, lo que hacemos en SPIN es analizar por completo las conferencias de prensa. Recordemos que el presidente López Obrador es el primer presidente en la historia y el único que en este momento hace conferencias de prensa diarias. Eso es digno de un análisis cuantitativo y es por ello que nosotros estamos haciendo todo este análisis, porque lo que vemos al juntar toda esta información es que el presidente López Obrador lleva una especie de ejercicio que él menciona que es de transparencia y rendición de cuentas. Ha repetido varias veces que la vida pública debe ser cada vez más pública, que la transparencia es la regla de oro de la democracia. Y lo que a veces observamos es que el presidente afirma cuestiones que en ese momento no se pueden probar, ya sea porque son una promesa que se tiene que cumplir en el tiempo o porque es un compromiso con alguien de la prensa que le dice, bueno, ese dato te lo va a dar el secretario o la secretaria si viene la semana que entra, y pues eso a veces no sucede, o no va el secretario o la secretaria, o a veces no va la reportera o el reportero, o a veces aunque vaya el presidente no le da la palabra, en fin. Y sobre todo creo dos muy importantes. La primera, a veces el presidente hace afirmaciones falsas. El informe de ayer nosotros contamos que el presidente dijo que había 95 promesas de las 100 cumplidas, compromisos, y el día previo, justo el lunes, en la conferencia de prensa dijo que eran 96, entonces pues no sabemos cuál de los dos dijo una cuestión que era falsa. Y por último, las que le encantan al presidente, que son afirmaciones que no se pueden probar. Esta técnica de hacer afirmaciones que generan polémica, pues obviamente da de qué hablar. El presidente está en la mente de mucha gente porque eso genera una polémica y un debate. Hay quienes dicen que sí es cierto lo que dice el presidente, hay quienes dicen que no es cierto lo que dice el presidente, y eso genera un debate, y eso pues obviamente le gusta al presidente estar en ese debate. Así que con ese marco nosotros también hemos seguido lo que dice el presidente y nos hemos dado cuenta que lo que muestra en las conferencias de prensa se replica en los informes trimestrales. Y pues el informe de ayer, el segundo informe de gobierno, pues no es excepción de ello. Es por esto que contamos ayer en el informe del presidente 101 afirmaciones no verdaderas entre promesas, las falsas y las que no se pueden probar. De estas 101, dice tu cuenta oficial de redes sociales, 23 son promesas, 9 son falsas y 69 no son comprobables. ¿Cuál es, digamos, la metodología que utilizan ustedes para determinar cuándo una es falsa? Es decir, ¿los datos oficiales, los datos de alguien más contradicen? ¿O cómo le hacen para determinar cuándo una es falsa y cuándo una es no comprobable? Por ejemplo, te acabo de mencionar el asunto de las afirmaciones, de las promesas no cumplidas. Si el presidente dice en un día van 96 y luego al día siguiente dice van 95, pues entonces alguno de los dos momentos es falsa. Si el presidente dice, y sobre todo análisis, fíjate, no solo son en el momento en el que se necesita probar, ahí no se cuenta con la información, o ya se ha dicho en otras ocasiones que eso es falso. Por ejemplo, el presidente ha dicho que la recaudación es en este año igual o mayor que el año pasado. Y como esto ya lo ha dicho en otras conferencias de prensa previamente, entonces ya sabemos que eso es falso. El presidente trató ayer de decir que está prácticamente así dijo textualmente, prácticamente en los mismos niveles la recaudación, prácticamente en los mismos niveles la inversión extranjera directa, y esto ya ha sido probado por diversas fuentes con datos oficiales que esto no es así. Así que cuando el presidente dice que esto que
que esto es algo que, como lo pone en su mensaje de informe de gobierno, entonces ahí nosotros nos damos cuenta de ello. Y un ejemplo también muy concreto. El presidente en los spots que están relacionados con el mensaje del segundo informe de gobierno, también ha mencionado varias afirmaciones que no son verdad. Entre ellas, por ejemplo, cuando dice y se sube al avión presidencial y dice que el próximo 15 de septiembre el avión se va a rifar. Eso es falso, Luisa. El avión no se va a rifar. Ok, de acuerdo, claro. Y el tema de las promesas también es, digamos, cosas a las que se ha comprometido constantemente, que son nuevas que vimos ayer. Es decir, estas 23 promesas, ¿tú qué destacarías o qué es lo que las hace promesas y no justo un compromiso incumplido o algún pendiente, no sé, de campaña? ¿Cómo clasifican esta en particular? Nosotros la llamamos promesas porque son como promesas de campaña. Fíjate, cuando el año pasado le preguntaron sobre una carretera en Sonora, el presidente dijo que iba a estar en abril de 2019. Dijo, sí, ya va a estar en abril. Bueno, pues esa de abril se convirtió en mayo, dijo que iba a estar en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, y no está hoy. En 2020 todavía esa carretera no está lista, pero el presidente cada vez que le preguntaban daba una fecha y después empezó a decir que era por culpa de alguien más, que no se tenía lista, en fin, por otras razones. Pero si el presidente dice, para el final de este año van a estar, o por ejemplo ayer dijo, para el próximo año, en 2021, van a estar las 2.700 sucursales del Banco de Bienestar listas, pues esa es una promesa. Tendremos que esperar a que acabe 2021 y ver si eso es cierto o no. En los informes previos, el presidente dijo que la mitad de las sucursales del Banco de Bienestar, 1.350, estarían listas al final de 2020. Y esto no va a ser así. El presidente reconoció ayer que van 226 o 260, no sé, no tengo el dato concreto, pero dijo más de 220. Entonces, si el presidente dice o le preguntan, oiga, presidente, pues entonces esto es algo que va a suceder, bueno, pues el presidente puede decir, sí, vamos a construir 100 hospitales. Son como promesas de campaña, es por ello que se llaman así. Ok, Luis, para cerrar y agradeciéndote mucho que nos compartas esta numeralia que hicieron ustedes ayer, con el seguimiento que has dado a todas estas conferencias, que sé que son muchísimas, ¿cuál es la evolución? ¿Nos puedes hacer una especie de corte de caja? ¿Están durando menos? Porque algo que llamó la atención fue que el mensaje de ayer fue justo cortito. En la evolución de las conferencias que tú has notado, ¿cuál es? ¿Más largas, menos largas? ¿Más veces que le dan la palabra a los reporteros? ¿Menos? ¿Cómo han cambiado, si es que lo han hecho? Por supuesto. Mira, las conferencias empezaron durando en promedio 1 hora, pero ahora duran más de 2 horas. Esa duración se da en buena medida porque el presidente tarda más tiempo en contestarle a los reporteros. Fíjate, nada más para darnos una idea, el tiempo promedio de respuesta en una conferencia de prensa de los presidentes, primer ministros de los países de la OCDE es de menos de 1 minuto. El presidente promedia más de 7 minutos por respuesta, siendo una de las más largas, una que le dio a uno de los reporteros de estos que se sientan hasta adelante y que se dicen que son de medios digitales, prácticamente 45 minutos. Y lo mejor de todo es que no contestó la pregunta. ¿Qué es lo que sucede? El presidente, entre más tiempo tiene, más elabora diversas ideas o diversas improvisaciones, ataca a sus enemigos reales o imaginarios, en fin, trata de desviar de alguna forma la atención. Esa es la razón principal por la cual nosotros estamos analizando esto, porque lo que nosotros vemos es que no es necesariamente un ejercicio de información ni de transparencia, ni de rendición de cuentas, es más bien un ejercicio de propaganda. Diversos medios que han monitoreado lo que dice el presidente, Animal Político, Verificado, Mexicanos contra la Corrupción y cualquier otra organización que busque, el país incluso hoy lo pone, trata de pedir información que sustente lo que está diciendo el presidente, y la unidad de transparencia de presidencia dice que o no lo tiene o no existe. Y entonces eso genera una complicación para los medios de comunicación para poder publicar lo que dice el presidente en las conferencias. Creo que en ese sentido es por ello que el presidente ha mencionado un par de veces que los medios tradicionales no le cubren la conferencia, pero es que los medios tradicionales ponen en riesgo su audiencia si no tienen un sustento sobre lo que dice el presidente. Es muy complicado. Entonces, mientras el presidente cada vez más recurre a esta herramienta de desviar la atención y no necesariamente probar lo que dice, pues entonces las conferencias van a ir perdiendo más y más poder noticioso, poder de agenda y otros temas que pues son para lo que originalmente están diseñadas las conferencias de prensa. Luis Estrada, pues muchísimas gracias por compartirnos todos estos análisis. Tu cuenta oficial de Twitter, @Luis Estrada, es donde se publican estas infografías de las que ya nos hablas. Y bueno, también este análisis, la numeralia del día de ayer.
Muchas gracias y mantenemos la comunicación si así nos lo permites. Por supuesto, gracias. La cuenta es @LuisEstrada_ y si googlean Spin y Conferencia Presidenta ya está toda la información. Muchas gracias, Luisa. Gracias a ti, muy buenas tardes. Pues Luis Estrada, le decíamos, analista político y socio director de Spin, que nos comparte algunas de las cifras que han logrado pues precisamente analizar sobre esta conferencia. Nos dice él, encontraron 23 promesas, 9 afirmaciones que no se pueden comprobar y 69, que no se pueden comprobar y 9 que son falsas. Nos ponían algún ejemplo de que han sido contradecidas en diferentes instancias. Este es el análisis de Spin, pero bueno, hay un montón en medios de comunicación que estaremos sin duda analizando. Por lo pronto vamos a una pausa y a la vuelta vamos a estar